¿Están seguros de que lo saben todo sobre el cultivo de pepinos? Plantan sus plántulas cada año, riegan, fertilizan, ¿y aún así la cosecha sigue sin ser la que esperaban? ¿Y si les digo que existe una única regla, un secreto del que casi nadie habla, que es capaz de duplicar o incluso triplicar su producción? Sí, lo han oído bien. No se trata de abonos mágicos ni de variedades exóticas. Es una simple acción que el 99% de los hortelanos o bien ignoran, o bien ejecutan de forma completamente errónea. Hoy vamos a revelar este gran secreto que convertirá sus modestas matas en auténticos árboles de pepinos, repletos de frutos. Quédense hasta el final y entenderán el error fundamental que han estado cometiendo durante todos estos años. ¿Están listos para una cosecha abundante? Pues empezamos. Antes de pasar a la regla en sí, detengámonos un segundo a pensar qué es un pepino desde el punto de vista botánico. No es solo un arbusto, es una potente liana. En la naturaleza, su principal objetivo es conquistar el mayor espacio posible. Tiende a crecer en todas direcciones, a lanzar decenas de brotes, a aferrarse a todo y a cubrir el suelo con una alfombra verde. Y entonces, tomamos esta planta salvaje e indómita y la plantamos en un espacio limitado, en una maceta en el balcón, en un invernadero o en un bancal pequeño. Esperamos que dé frutos, pero su naturaleza la impulsa a crecer, crecer y seguir creciendo. La mayoría de los jardineros piensan, cuanto más frondosa sea la mata, cuantas más hojas y brotes tenga, más pepinos dará. Suena lógico, sí, pero en realidad es el mayor error. La planta gasta una cantidad colosal de energía y nutrientes solo en mantener esa enorme masa verde. Toda esa energía se malgasta. Y nuestro objetivo no es luchar contra la naturaleza del pepino, sino dirigir inteligentemente su energía indómita hacia donde nos interesa, hacia los frutos. Bien, empecemos por desmentir el mito más grande. Una mayor cantidad de follaje no se traduce en más pepinos. De hecho, la realidad es justo la opuesta. Imaginemos que la planta maneja un presupuesto energético limitado. Esta energía la obtiene del sol, el agua y los nutrientes del suelo. Y la planta es la que decide cómo gestionar o dónde invertir esos recursos. Si permitimos un crecimiento caótico, la planta invertirá el 80% de esa energía en producir tallos nuevos, zarcillos y hojas enormes. Para la formación y la maduración de los frutos, solo le quedarán unas miserables migajas. El resultado es un arbusto bellísimo, muy verde, que es un placer para la vista, pero no para el estómago. Veremos muchas flores amarillas, los llamados machos o flores estériles, o notaremos que los pepinillos recién cuajados se amarillean y se caen enseguida. Simplemente, la planta no tiene la energía suficiente para sacarlos adelante. Nuestro objetivo, por lo tanto, es obligar a la planta a cambiar sus prioridades. Debemos generar artificialmente las condiciones necesarias para que al pepino le resulte inútil invertir energía en follaje innecesario. Debe asimilar que su principal misión es asegurar la descendencia, es decir, producir frutos. Y esa es, precisamente, la clave fundamental del reglamento secreto del que vamos a hablar hoy. Y ahora, la regla en sí. Suena ridículamente simple, pero precisamente en esa simplicidad reside su genialidad. Todo el cultivo del pepino debe realizarse a partir de un único tallo principal. Lo repito una vez más, uno solo, un tallo central único e inigualable. Todos los brotes laterales, esos que nacen de las axilas de las hojas, especialmente en la parte baja de la planta, son nuestros enemigos. Son ladrones de energía que le roban los nutrientes y las fuerzas al tallo principal y, por consiguiente, a la futura cosecha. Nuestra misión es eliminarlos sin piedad en la etapa más temprana posible. Este proceso se llama deschuponado. Mucha gente ha oído hablar de ello, pero lo hace mal, tarde o en los lugares equivocados. Sienten lástima por la planta,
Les parece que al pellizcar un brote vivo le están causando un daño. Pero, en realidad, esta es una auténtica operación quirúrgica hecha por su propio bien. Imaginen que están construyendo un edificio alto y sólido. ¿Acaso van a dispersar los materiales en decenas de anexos frágiles a su alrededor? No. Van a invertirlo todo en unos cimientos fuertes y en potentes muros de carga. Aquí es exactamente lo mismo. El tallo principal es nuestra estructura de soporte, la que sostendrá todos nuestros futuros pepinos. Todo lo demás es superfluo. Vayamos al grano. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Y cómo exactamente debemos eliminar estos brotes laterales o chupones? La zona más crucial es, sin duda, la parte baja del tallo. Grábenselo bien. Las primeras 4 o 5 hojas que nacen cerca del suelo forman lo que llamamos la zona ciega. En las axilas de esas hojas, debemos eliminar absolutamente todo, tanto los brotes laterales como las primeras flores que aparezcan, e incluso los pequeños frutos en desarrollo. Sí, han oído bien. Esos primeros pepinillos deben ser eliminados sin piedad. Entiendo cómo suena esto. Sé que cuesta mucho destruir lo que parece ser la futura cosecha, pero créanme, este es un sacrificio en nombre de algo mucho mayor. En esta etapa inicial de crecimiento, la planta debe enfocar el 100% de su energía al desarrollo del sistema radicular. Las raíces son el pilar, el cimiento. Cuanto más potentes y sanas sean las raíces, mayor cantidad de nutrientes y agua podrá absorber la planta del suelo en el futuro. Si por el contrario, dejamos esos brotes y esos frutos bajos, toda la fuerza de la planta se irá en ellos. El sistema radicular se quedará débil, subdesarrollado, y más adelante, cuando la planta crezca, esas raíces débiles simplemente no podrán alimentar toda la parte aérea. Ahí es justo donde empiezan los problemas de hojas amarillentas y la caída de frutos a mitad del verano. El error se cometió justo al principio. Muchos jardineros le tienen miedo a este paso. Creen que la planta sufrirá estrés, que se enfermará o que dejará de crecer por completo. Es una barrera psicológica. Nos da pena mutilar una planta joven y hermosa, y siempre pensamos, ¿y si hago algo mal? Dejen esos miedos de lado. Para el pepino, eliminar los brotes laterales inferiores no es un estrés, sino un alivio. Es como si le quitaran un peso innecesario y le dijeran, amigo, no te distraigas. Concéntrate en lo principal, crecer hacia arriba y fortalecer tus raíces. Es crucial realizar este procedimiento lo antes posible. No esperen a que los chupones se conviertan en hojas enormes de 10 o 15 centímetros de largo. Si esperan, la planta ya habrá gastado en ellos energía y nutrientes muy valiosos. El momento ideal para quitarlos es cuando el brote lateral tiene apenas 3 a 5 centímetros de tamaño. En ese punto, se pueden pellizcar de forma fácil y limpia con las uñas, teniendo cuidado de no dañar el tallo principal. Si el brote ya ha crecido un poco más, usen unas tijeras o un secateur limpios. Y muy importante, háganlo por la mañana y en clima seco. De esta forma, las heridas de la planta se cerrarán más rápido, y el riesgo de infección será mínimo. Recuerden, esto no es crueldad, sino una gestión inteligente de los recursos de su amigo verde. ¿Qué sucede si ignoramos esta regla y simplemente dejamos que la naturaleza haga lo suyo, sin control? Visualicemos una escena que, estoy seguro, muchos de ustedes ya conocen. En la parte inferior, justo en la base, empiezan a crecer de forma muy activa varios brotes laterales. Estos brotes alcanzan rápidamente el tallo principal, y lo que obtenemos no es una enredadera bien formada, sino un arbusto informe y desordenado. Todos estos tallos se entrelazan entre sí, formando una auténtica jungla vegetal. Las hojas inferiores dejan de recibir luz solar, ya que las superiores las cubren y sombrean. La mala ventilación dentro de este nudo de tallos y hojas crea un ambiente ideal para el desarrollo de enfermedades fúngicas, como el mildiu o el oidio.
Regar y fertilizar una planta en este estado resulta extremadamente incómodo. Usted intenta regar la base, pero la mayor parte del agua no llega realmente a las raíces. Los nutrientes se distribuyen entre una docena de tallos diferentes, y al final, ningún brote recibe la nutrición adecuada para una fructificación óptima. Verá muchísimas flores, pero casi ningún fruto. Este es el ejemplo clásico de cómo la planta ha gastado todo su potencial productivo únicamente en crear biomasa verde e inútil. Permítanme que profundicemos un poco en la ciencia para que quede claro que no estamos hablando solo de remedios caseros o consejos de la abuela, sino de una técnica agronómica sólidamente justificada. Las plantas tienen un concepto clave llamado dominancia apical. Explicado de manera sencilla, la punta del tallo principal, que se conoce como ápice, produce hormonas especiales, las auxinas. Estas hormonas bajan por el tallo y suprimen el crecimiento de las yemas laterales. De esta forma, la planta se enfoca naturalmente en crecer hacia arriba, buscando el sol. Cuando eliminamos los brotes laterales inferiores, estamos ayudando a la planta e intensificando este mecanismo natural. Es como si le diéramos la orden, toda la energía al conductor central. Esto permite que se forme un tallo principal fuerte y grueso, capaz de soportar una gran carga de frutos. Además, al retirar hojas y brotes inferiores, mejoramos la ventilación en la base del tallo o cuello de la raíz, que es el punto más vulnerable del pepino y donde suelen aparecer las pudriciones radiculares. Así que, el aclareo de brotes no se trata solo de la cosecha, sino también de la salud general de su planta. Usted está creando la arquitectura correcta para el arbusto, una estructura que trabajará a su favor durante toda la temporada. Ahora, hablemos de los protocolos de higiene y seguridad. A primera vista, parece muy fácil. Solo quitar el brote y ya está. Pero incluso aquí hay aspectos cruciales que pueden influir directamente en la salud de la planta. La regla número 1 es la higiene. Sus manos y las herramientas que use deben estar impecables. Lo ideal es que, después de trabajar cada planta, limpie las cuchillas de las tijeras o del sécateur con alcohol o cualquier otro antiséptico antes de cambiar de mata. Esta es una medida de precaución sencilla que evita la propagación de enfermedades de un ejemplar a otro. La segunda regla es, nunca deje restos. Cuando quite el brote lateral, hágalo lo más cerca posible de la base, asegurándose de no dañar el tallo principal ni la hoja que está en la axila. Dejar un pequeño muñón puede hacer que se pudra, atrayendo infecciones que abrirán la puerta a problemas mayores. Tercero, tómese su tiempo. Hágalo todo con mucha calma. Es mejor dedicar 10 minutos extra y hacerlo bien, que cometer errores por las prisas. Y, como ya comenté, la mañana es el mejor momento para este proceso. La herida tendrá tiempo de secarse y cicatrizar durante el día. Una vez que termine, incluso puede sellar los puntos de corte espolvoreando un poco de carbón triturado o ceniza. Esto sirve como desinfección adicional y como un pequeño aporte nutritivo. Ya hemos identificado la zona de limpieza o zona baja estéril. Pero, ¿qué haremos después con los brotes que crecen más arriba? ¿De verdad tenemos que eliminar absolutamente todo hasta el ápice de la planta? Claro que no. Una vez superadas las primeras 4 o 5 hojas, nuestra estrategia cambia por completo. Aquí comienza la zona de fructificación. Aproximadamente desde la 6ª hoja hasta la 10ª o 12ª, también encontraremos brotes laterales en las axilas, pero actuaremos de forma distinta. Permitimos que este brote lateral crezca ligeramente. Esperaremos a que se formen 1 o 2 hojas y a que aparezca el primer pepinillo ya formado, o la primera flor con fruto. Justo después de esa primera formación, despuntaremos la parte superior de ese brote lateral. ¿Qué conseguimos con esto? De esta manera, solo dejaremos 1 o, como máximo, 2 frutos por cada brote lateral. Así, este brote dejará de crecer,
No le robará demasiada energía a la planta ni tupirá el cultivo, pero sí nos proporcionará una cosecha adicional. El resultado es un sistema totalmente controlado. Un tallo principal fuerte del que parten ramitas laterales cortas, y en cada una cuelgan 1 o 2 pepinillos. Es una forma muy eficiente de aprovechar el espacio y los recursos de la planta. A medida que seguimos dando forma a nuestra planta de pepino, avanzamos hacia la parte superior del tallo principal. La sección comprendida entre la hoja 12 y la hoja 15 o 16 se maneja con un principio similar, pero introducimos ligeras modificaciones. Los brotes laterales que emergen a esta altura ya podemos permitirles un desarrollo un poco mayor. Los dejamos crecer hasta que formen 2 o 3 hojas y 2 o 3 frutos, y solo entonces realizamos el pinzado de la punta. ¿Por qué hacemos esto? Sencillo. Cuanto más arriba en el tallo, generalmente, mejor es la luz y la ventilación. La planta ya está mucho más robusta, su sistema radicular es potente, y puede permitirse alimentar una mayor cantidad de frutos en los brotes laterales sin que esto perjudique la cosecha principal. El resultado es una estructura ideal que los agrónomos denominan el árbol de pepino. Abajo tenemos un tallo despejado. En la zona media, ramas fructíferas cortas, y cuanto más ascendemos, estas ramas se vuelven progresivamente más largas. Esta forma asegura que la luz solar llegue al máximo a cada hoja y fruto, y garantiza una excelente circulación de aire. Esto último es crucial, ya que es la mejor prevención contra las enfermedades. Por fin, hemos llegado a la parte más alta de nuestra planta de pepino. ¿Qué debemos hacer cuando el tallo principal alcanza el techo del invernadero o la cima de la espaldera? Podemos simplemente dejar que siga creciendo, colgando hacia abajo. Es una estrategia posible, sí, pero existe una mucho más eficaz. Cuando el tallo principal sobrepasa el soporte unos 20 o 30 centímetros, es momento de despuntarlo. Sí, detenemos el crecimiento de este conductor principal. ¿Qué sucede después de esto? La planta recibe la señal de que el crecimiento vertical ha terminado y comienza a dirigir toda su energía activamente hacia el desarrollo de los brotes laterales superiores que habíamos decidido dejar. Normalmente, dejamos 2 o 3 de estos brotes más altos. Podemos dejarlos caer y colgar a lo largo de la espaldera. Será precisamente en ellos donde se formará la última y más tardía ola de cosecha. Esta técnica no solo nos permite controlar el tamaño de la planta, sino también prolongar su periodo de fructificación. De esta forma, gestionamos por completo el ciclo de vida del pepino, obligándolo a trabajar para nosotros con el máximo rendimiento, desde la raíz hasta la punta. Todo el arbusto funciona como una cadena de montaje única y perfectamente sincronizada para la producción de pepinos. Volvamos a revisar cómo se relaciona este principio con la nutrición y el riego de nuestras plantas. Mucha gente cree que cuanto más regamos y más fertilizantes aplicamos, mejor. Pero no es así, sobre todo si la planta no está bien formada. Una mata que ha crecido de forma caótica y desordenada consume una cantidad inmensa de agua solo en evaporación, a través de su gigantesca masa foliar. Como resultado, queda poca agua disponible para el fruto. En cambio, un pepino guiado a un solo tallo gasta el agua de forma mucho más eficiente. Podemos regarlo con menos frecuencia, pero de forma más abundante, asegurando que se moje todo el cepellón. Lo mismo ocurre con el abonado. Cuando aplicamos fertilizante a una planta sin estructura, este se distribuye por docenas de puntos de crecimiento y su concentración resulta insuficiente en todas partes. En nuestro caso, con un tallo principal y brotes laterales cortos destinados a la producción, todos los nutrientes se dirigen exactamente a donde deben ir, al engorde y desarrollo de los frutos. Esto nos permite usar menos abono, pero conseguir un efecto mucho más potente. Esta metodología no solo supone un ahorro de recursos y tiempo, sino que también es un enfoque más saludable,
ya que el exceso de fertilizantes, especialmente los nitrogenados, puede provocar la acumulación de nitratos en los frutos y favorecer la aparición de enfermedades. Pero, ¿funciona esta regla para todas las variedades de pepino? En términos generales, sí. Es especialmente relevante para los híbridos modernos, conocidos como partenocárpicos, o sea, los autopolinizantes, que son los que solemos cultivar en casa, en el balcón o en el invernadero. Estos híbridos están genéticamente programados para un crecimiento muy activo y para formar una gran cantidad de flores femeninas en la axila de cada hoja. Si no los guiamos o no los formamos, rápidamente se convertirán en una selva densa e incontrolable. Esta regla también es válida para las variedades antiguas que dependen de la polinización por abejas, pero hay un matiz importante. En muchas de estas variedades, la mayor parte de las flores femeninas se forman precisamente en los brotes laterales. Pero incluso en este caso, es fundamental cegar o desyemar la parte inferior del tallo central para permitir que las raíces se desarrollen correctamente. Y los brotes laterales que dejamos para la cosecha, de todas formas, deben ser pinzados para evitar que crezcan sin control. Así que el principio fundamental, que es formar un tallo central potente y controlar los brotes laterales, es universal para prácticamente cualquier pepino que cultivemos con algún tipo de soporte o entutorado. Además del evidente aumento en la cosecha, este método ofrece varias ventajas cruciales que quizás no son tan obvias. La primera, y ya la mencionamos brevemente, es la prevención de enfermedades. En los cultivos demasiado densos, donde las hojas se superponen, la humedad es constante. Esto crea un entorno ideal, un paraíso para hongos y plagas. Un arbusto bien formado y aireado se seca mucho más rápido después del riego o de la lluvia. A las plagas, como la araña roja, les resulta más difícil esconderse en una planta abierta y bien visible. La segunda gran ventaja es la facilidad de mantenimiento. Coincidirán en que es mucho más sencillo regar, abonar, pulverizar y, lo más importante, cosechar de una planta limpia y ordenada, que tener que abrirse paso entre arbustos espinosos. De esta manera se corre el riesgo de que se nos pasen esos pepinos amarillos y gigantes que ya no sirven. Se ve cada fruto, se puede evaluar su tamaño y recolectarlo a tiempo, y una cosecha oportuna, a su vez, estimula a la planta para que forme nuevos frutos. Esto crea un círculo virtuoso de beneficios constantes. Ya me imagino cuál va a ser el comentario más frecuente. Mi abuela en el pueblo nunca despuntaba nada y siempre tenía pepinos de sobra. Y es probable que sea verdad. Pero veamos por qué sucede esto. Primero, es muy posible que su abuela cultivara variedades antiguas, polinizadas por abejas, que no tenían un crecimiento tan exuberante como los híbridos modernos. Eran plantas más moderadas o contenidas. Segundo, generalmente en el campo los pepinos se cultivan a ras de suelo, ocupando una gran superficie. La planta se extiende, y sus brotes laterales pueden enraizar, obteniendo así alimentación extra. En cambio, en nuestras condiciones, ya sea en un invernadero o en un balcón, cultivamos los pepinos de forma vertical, con una espaldera y en un volumen limitado de sustrato. Esta es una tecnología completamente diferente que exige un enfoque distinto. Lo que funcionaba hace 50 años al aire libre no será igual de efectivo hoy en un invernadero con un híbrido moderno. La agronomía no se detiene, y para conseguir resultados máximos, debemos utilizar métodos modernos y comprobados. Hablemos de cómo esta norma o técnica afecta directamente la calidad de los frutos. Porque, ojo, no es solo una cuestión de cuántos recoges. Cuando la planta está sobrecargada de brotes y hojas innecesarias, le es imposible aportar la nutrición suficiente a cada fruto individual. El resultado es que los pepinos crecen pequeños, torcidos, deformes y con un sabor amargo. Un problema muy común es cuando la punta del pepino se afina y amarillea.
Esta es la señal inequívoca de que la planta sufre falta de potasio y otros micronutrientes, ya que todos sus esfuerzos se destinaron a mantener esa excesiva masa verde. En cambio, cuando formamos correctamente la mata, cada pepino recibe la máxima nutrición posible. Los pepinos crecen uniformes, hermosos, con el mismo tamaño, crujientes y dulces. Lucen una forma perfecta y un color intenso. La razón es simple. La planta no dispersa sus energías, sino que las concentra en una cantidad menor, pero garantizada, de frutos de alta calidad. Así que, si tenemos que elegir entre 100 pepinos pequeños y torcidos y 50 selectos, bonitos y deliciosos, creo que la decisión es obvia. La calidad es tan importante, o más, que la simple cantidad. Este método de poda y formación es especialmente crucial para quienes cultivan pepinos en espacios reducidos, ya sea en un balcón, una logia, o incluso en el alféizar de la ventana. Aquí, cada centímetro cuenta. Permitir que se formen arbustos densos y descontrolados es un lujo que simplemente no podemos permitirnos. Entrenar la planta para que crezca en un solo tallo nos permite colocar el doble o incluso el triple de plantas en la misma superficie. Imagínelo así. En lugar de un solo arbusto que se extiende por todas partes y da pocos frutos, usted puede plantar en esa misma jardinera larga 3 plantas ordenadas y verticales, cada una guiada según esta regla. No se estorbarán entre sí, ni sombrearán a sus vecinas. Cuidarlas se convierte en un auténtico placer. La cosecha total de estas 3 plantas esbeltas será incomparablemente mayor que la que obtendría de una sola planta, pero descuidada. Esta es la solución ideal para la jardinería urbana, pues permite obtener el máximo rendimiento en el mínimo espacio. Así que, si solo dispone de 1 metro cuadrado en su balcón, esta técnica es, sencillamente, oro puro. Muchos jardineros novatos cometen un error común respecto a la formación de la planta. Piensan que basta con realizar el deschuponado o la poda una sola vez al inicio de la temporada. Sin embargo, el pepino es un cultivo de crecimiento extremadamente rápido. Nuevos brotes laterales, o chupones, seguirán apareciendo constantemente en las axilas de las hojas durante todo el verano. Por ello, la inspección de las plantas y la eliminación de esos tallos superfluos deben convertirse en una rutina regular, idealmente semanal. Tómese 10 o 15 minutos cada fin de semana para revisar sus plantaciones de pepino y poner orden. Cuanto antes detecte y elimine un chupón innecesario, menos energía habrá malgastado la planta en él. Es exactamente como desherbar. Si lo hace con regularidad, es un trabajo rápido y sencillo. Pero si lo deja acumular, tendrá que dedicar media jornada a despejar el caos. Adopte esta regla de oro. Cada vez que vaya a regar sus pepinos, aproveche para echar un vistazo rápido a las axilas de las hojas, buscando cualquier brote sobrante. Este cuidado y atención constantes le serán devueltos con creces, en forma de una cosecha abundante y duradera. Otro aspecto importante, directamente ligado a la formación correcta, es la durabilidad de la cosecha. Un arbusto descuidado o mal formado se agota rápidamente. Desperdicia toda su energía en un crecimiento desenfrenado al principio del verano. Produce una cosecha modesta, y para mediados de agosto ya empieza a amarillar, a enfermar y a secarse. Su ciclo de vida es muy corto. Es una historia completamente diferente con la planta que guiamos a un solo tallo. Esta gasta sus recursos de forma muy económica e inteligente. Sencillamente, no se sobreesfuerza. Gracias a ello, esta planta puede fructificar durante mucho más tiempo, incluso hasta las primeras heladas. Mientras que las camas de pepinos de tus vecinos ya son un triste espectáculo de ramas secas. Tu arbusto prolijo y bien formado sigue deleitándote con pepinos frescos y crujientes. En el fondo, no solo estás aumentando la cosecha puntual, sino que estás extendiendo el periodo de recolección de verduras frescas por semanas e incluso meses. Y eso, convengamos, es un beneficio muy placentero.
Mucha gente teme que si eliminamos demasiadas hojas o brotes, la planta no podrá respirar ni realizar la fotosíntesis. Esto no es más que otro mito. Es cierto, las hojas son como los paneles solares de la planta. Sin embargo, para que la fotosíntesis sea eficiente, no todas las hojas valen. Solo son útiles aquellas que reciben buena iluminación. Las hojas inferiores, que se encuentran a la sombra constante en un arbusto muy frondoso, apenas trabajan. De hecho, no producen energía, sino que la consumen, convirtiéndose en un verdadero lastre o balasto para la planta. Al retirar estas hojas y los brotes innecesarios, nos quedamos únicamente con las partes más productivas, las hojas bien iluminadas de la zona media y superior. El rendimiento de la planta aumenta considerablemente. La planta, entonces, produce mucha más energía de la que consume. Y un beneficio adicional, las hojas inferiores más viejas son las primeras candidatas a desarrollar enfermedades. Al eliminarlas, también estamos realizando una limpieza sanitaria preventiva. Por lo tanto, no tenga miedo de podar lo que sobra. Deje solo aquello que trabaja activamente para su cosecha. La planta no solo se lo agradecerá, sino que se volverá mucho más fuerte y saludable. Repasemos lo esencial y reforcemos, paso a paso, nuestra regla de oro. Primero, dividimos mentalmente todo el tallo principal en 3 zonas. Segundo, la zona inferior, los primeros 4 o 5 nudos desde la tierra, es la zona ciega. Aquí eliminamos absolutamente todo. Todos los brotes laterales y todas las flores o frutos que se estén formando. Nuestro objetivo principal en esta fase es desarrollar raíces potentes. Tercero, la zona media, que va desde el 6º hasta el 12º nudo aproximadamente. Aquí dejamos que crezcan las ramas laterales, pero las despuntamos o pellizcamos después del 1 o 2 nudo y 1 o 2 frutos. De esta manera, creamos pequeñas y productivas ramas de fructificación. Cuarto, la zona superior. En esta parte las ramas laterales pueden dejarse un poco más largas, despuntándolas después del 3er o 4 nudo. Y quinto, cuando el tallo principal ha superado la altura del soporte o la guía, despuntamos la yema apical, es decir, la punta, y dejamos que los 2 o 3 brotes laterales superiores crezcan hacia abajo. Esa es toda la sabiduría. Con este simple esquema, su planta de pepino se transformará en una máquina de producción perfectamente equilibrada. Olvídese del caos y de la sensación de estar en una jungla. Solo orden, disciplina y, como resultado, una cosecha extraordinaria. Pues bien, hoy hemos revelado, probablemente, el secreto fundamental del cultivo de pepinos. Y este secreto no reside en abonos costosos o semillas de última moda, sino en la regla simple y lógica de guiar y moldear la planta. La conclusión clave es esta. No duden en eliminar lo que estorba. Cada chupón o brote lateral que pinzan desde abajo no es una pérdida, sino una inversión directa en una cosecha realmente abundante. No se limitan a podar la planta, se convierten en sus arquitectos, canalizando toda su energía vital justo donde importa, hacia frutos jugosos, crujientes y sobre todo, numerosos. Este simple método transforma la horticultura de una lucha caótica por la cosecha en un proceso totalmente predecible y manejable. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final de este video. Espero sinceramente que les haya resultado no solo interesante, sino también enormemente útil. Si fue así, por favor, no olviden dejarnos un buen me gusta. Es nuestra mejor recompensa. Y por supuesto, suscríbanse al canal y activen esa campanita para no perderse ningún otro secreto de jardinería que ya tenemos listo. Y ahora, la pregunta que va dirigida a ustedes. Cuéntenos en los comentarios. ¿Cuál es su método para cultivar pepinos? ¿Suelen guiarlos y podarlos o prefieren que crezcan de forma natural? Compartan sus experiencias, tanto las exitosas como las fallidas. Debatamos esto juntos.